Continuamos con la tarde. Otra noticia que se ha llevado la atención tanto ayer como hoy es el acuerdo al que tras la reunión sostenida ayer en Guatemala han llegado los diversos países involucrados en la problemática de los migrantes cubanos varados en Costa Rica. Los países de alguna manera pactaron un ejercicio piloto para transportar a los isleños hacia El Salvador, luego a México. Por su parte, el gobierno estadounidense se comprometió a recibir a los migrantes de acuerdo a la ley de ajuste cubano. Sin embargo, todavía no se conoce el número de cubanos que saldría en el primer grupo de trasladados. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Carlos Raúl Morales. Bienvenido al programa La Tarde. Muchas gracias, muy buena tarde, un privilegio, un honor estar con ustedes esta tarde y muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, ministro, por atendernos. Comienzo preguntándole, ¿quiénes participaron de esta reunión y cuál fue el papel de Guatemala para llegar a este acuerdo? En esta reunión ayer participó México, por ejemplo, que no es parte de SICA, participó Guatemala, participó Belice, El Salvador, Honduras, participó Costa Rica, participó Panamá, República Dominicana, habíamos invitado a Colombia, habíamos invitado a Cuba, a Ecuador y a Estados Unidos, porque el problema hay que analizarlo de manera integral. Yo he repetido muchas veces que Guatemala es un país integracionista, Guatemala es un país que apuesta por la integración centroamericana, y que yo diría ha sido de los países pioneros en materia de integración, pero también apostamos por soluciones integrales y por soluciones en el cual podamos participar todos los países de la región. Este tema es un tema muy complejo porque todos nosotros sabemos que la migración cubana se origina por una ley que hay en Estados Unidos que data de hace algunos años, pues que de alguna manera invita a la migración irregular de estos ciudadanos cubanos. El tema hay que abordarlo desde el fondo del mismo, porque mientras esa ley no se modifique, el flujo de ciudadanos cubanos va a ser constante, va a ser permanente. Y la posición de Guatemala ha sido por qué tenemos que hacer una diferenciación entre migrantes de primera y migrantes de segunda. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante guatemalteco o un migrante de los países del Triángulo Norte que son deportados hacia el sur, hacia nuestros países? ¿Y por qué tenemos que deportar a los cubanos hacia el norte? Y por supuesto la respuesta la encontramos en esta legislación americana, pues que le da un estatus muy particular, muy especial de protección a estos migrantes cubanos. Guatemala no es que no quiera colaborar y no quiera prestar su territorio. Nosotros por supuesto que lo hacemos, pero nosotros también tenemos que tener ciertas garantías porque nosotros tenemos que privilegiar el bienestar de los guatemaltecos y el bienestar en general de nuestra población. Guatemala básicamente es la frontera de Centroamérica con México. Cuando usted cruza de El Salvador y de Honduras para Guatemala es sumamente fácil. Los controles migratorios son, pues hay, pero son mínimos. De hecho, con Honduras vamos en un proceso muy avanzado de unión aduanera que dentro de 6 meses, primero Dios, ya no vamos a tener fronteras terrestres, vamos a estar integrados en un mismo territorio. Es decir, lejos de estar poniendo obstáculos en las fronteras, las estamos eliminando. Por lo tanto, la frontera real de Centroamérica, la frontera periférica, es la de Guatemala con México. Esa es la frontera de Centroamérica con México. Y en esa frontera hay más de 15,000 migrantes permanentemente de muchas nacionalidades. No se imagina usted la cantidad de africanos, la cantidad de personas que vienen del continente asiático intentando llegar a Estados Unidos. Y por supuesto que al esa población estar ahí parada, al estar esperando el mejor momento para cruzar hacia México y luego continuar su camino hacia Estados Unidos, pues genera un cinturón complicado de seguridad, incluso de pobreza, porque mucha de esta gente va con muy pocos recursos económicos. Entonces sería una irresponsabilidad de parte del gobierno de Guatemala venir y agregar 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 migrantes cubanos más a esta situación. Por lo tanto es que el presidente de la República de Guatemala, el señor presidente Alejandro Maldonado, expuso durante la cumbre de SICA que él no se oponía a colaborar. Lo que queremos hacerlo es de una manera ordenada, garantizar flujos pequeños, garantizar flujos de tal forma que nos permitan brindar la seguridad pues apropiada para estas personas. Lo último que nosotros quisiéramos es que a estas personas sufrieran algún problema de seguridad a su paso por Guatemala. En ese sentido, lo que Guatemala ha estado solicitando, además
de que nosotros creemos de que la deportación debería ser a su país de origen o al país de donde proviene, que en este caso es Ecuador, porque Ecuador le quitó la visa a los ciudadanos cubanos y ahora la decisión que tomó es cobrarle esa visa, pero igual no es la solución, porque siempre es una invitación para que esos flujos continúen llegando. Por lo tanto, la solución obviamente ideal es la que hacen con todos los migrantes, con los guatemaltecos, devolverlos a su país de origen. Pero bueno, en este caso entendemos la situación de Costa Rica y nosotros estaríamos dispuestos pues a establecer un proyecto piloto. Fue lo que ayer básicamente discutimos durante la reunión que tuvimos en Guatemala, que por cierto fue a nivel técnico, pero necesitamos ciertas garantías y la primera garantía es que se nos garantice que esos migrantes no se van a quedar en nuestro territorio, porque como les señalé, tenemos ya suficientes personas de manera irregular queriendo cruzar hacia México, luego hacia Estados Unidos, y sería una irresponsabilidad nuestra dejarlos obviamente ahí varados en la frontera. Además, con las complicaciones que le genera a la propia población guatemalteca que está en el área. Entonces, la primera garantía es que México acepte esos migrantes y que no los vaya a retornar. Y la segunda garantía es saber quién va a cubrir todos esos gastos, quién va a pagar el traslado de estas personas, que además implica una seria organización logística. Ministro, ¿cuál, perdón que lo interrumpa, pero cuál fue el acuerdo en sí? Es decir, ¿en qué va a consistir este plan piloto? Lo que ayer acordamos tentativamente es que durante la primera semana de enero Guatemala estaría dispuesta a hacer un plan piloto en el que puedan venir 250 personas, que es más o menos el cupo de un avión Airbus A321. En teoría el avión volaría de Liberia a Costa Rica a El Salvador. En El Salvador abordarían buses y estos buses pues lo llevarían hasta México, hasta la ciudad de Tapachula, que es la frontera sur de México con Guatemala, y nosotros pues prestaríamos nuestro territorio para que puedan transitar. Ya sería el director general de Migración el que determine qué tipo de visa o qué tipo de permiso les va a dar. Ya son detalles que escapan a mi conocimiento, pero sí facilitaríamos nuestro territorio y por supuesto tenemos que brindarle la seguridad del caso, porque no podemos permitir que pase absolutamente nada. Faltan detalles, ya esos detalles serán los directores de Migración los que los coordinen. Lo ideal para nosotros hubiera sido que esos vuelos llegaran directo a Estados Unidos, pero bueno, la gente de Estados Unidos dice que no es posible, que su ley no lo permite. Entonces mi presidente planteó que esos vuelos llegaran a la frontera con Estados Unidos, en territorio mexicano, a Ciudad Juárez, a Tijuana, pero México expresó que su legislación tampoco se los permite. Entonces, bueno, lo que acordamos ayer, que creo que es una buena opción, es un buen plan piloto, con el ánimo de construir, con el ánimo de alguna manera poder contribuir a soluciones regionales, y entendemos muy bien la situación de Costa Rica, claro que la entendemos, pero tenemos que obviamente ir paso a paso y tenemos que tener estas garantías, porque lo que no podemos es trasladar el problema de un país a otro, no importa cómo se llame ese país. Y ayer Belice, en la misma reunión, que también hace frontera con México, pues expresó que si Guatemala podría hacer este plan piloto, ellos también estarían en la disponibilidad de poder hacer algo similar. Así que yo creo que va habiendo luz al final del túnel. El tema ahora está en los detalles. Recuerde que la voluntad política existe, pero los señores directores de Migración tendrán ahora que trabajar en la parte. Ministro, luego de la implementación de este plan, ¿cuáles serían los criterios según los cuales habría sido exitosa o no la estrategia acordada? Que no haya un solo retornado, es decir, que todos los ciudadanos puedan cruzar hacia México. Con un ciudadano que se nos quede, el plan no tendría éxito, porque lo que no podemos es dejar obviamente a migración cubana varada en la frontera entre Guatemala y México, y dos, que no tenga ningún costo para el país. Si eso resulta exitoso, pues obviamente el plan piloto será exitoso, y eso ameritará ya una reunión posterior en la cual comencemos a considerar la gradualidad con la cual podemos apoyar a Costa Rica para que esta migración cubana pueda continuar su camino. Pues quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto.